Ya, listo. El estado líquido. ¿Qué se puede observar ahí? Ahí se puede observar una jarra con agua, ¿no es cierto? Una jarra con agua, pero esa jarra debajo tiene un calentador. Ese calentador le está transmitiendo fuego, le está transmitiendo energía. Bueno, acá tenemos una lecturita, de repente se dan su tiempecito, lo pueden leer. Lo único que les digo que en nuestro ambiente hay aire, ¿no? Nuestro aire está formado por nitrógeno, oxígeno, argón y dióxido de carbono. Vamos a hablar de las humedades, la humedad. ¿Qué cosa es la humedad? Miren, por ejemplo, hoy día que estamos en invierno, que hace un frío terrible, ¿no? Eh, en nuestro medio ambiente existe aire húmedo. Y ese aire húmedo, ¿de dónde proviene? Por lo general, viene de dos partes. Primero, puede venir de la misma atmósfera, o sea, la misma atmósfera hace de que se convierta en agua, en líquido, y el aire lo atrapa. Entonces el aire ya está conteniendo muchas moléculas de vapor de agua, ¿no? Pero húmeda. También se puede obtener de las plantas. Las plantas también emiten agua en en la transpiración, las plantas. Entonces el aire se lo lleva, pues, se lo lleva. Por eso que se mantiene el aire húmedo a las primeras horas de la mañana, ¿no? Porque en las primeras horas de la mañana es ahí donde las plantas transpiran. Cuando las plantas transpiran, emite agua y el aire se lo lleva y el aire se convierte en húmedo. Entonces, cuando nosotros pasamos y respiramos, respiramos el aire húmedo. Entonces, eso se refiere a la humedad. Pero vamos a concentrarnos a los líquidos en sí, los líquidos. Tenemos la tensión superficial. Miren, ¿qué se está observando ahí en la figura? ¿Qué observamos? Estamos viendo un zancudo, ¿no? Un zancudo. Ese zancudo se encuentra sobre el agua y el zancudo no se hunde. El zancudo es más, es capaz de ponerse a bailar y no se hunde el zancudo, ¿no? Porque debajo hay una capa que el mismo líquido forma y hace que los insectos no se puedan hundir fácilmente. ¿Cómo se llama esa capa? Esa capa se llama tensión superficial. La tensión superficial es una fuerza que produce entre las moléculas del líquido. Por ejemplo, si hablamos del agua, el agua contiene moléculas y las moléculas se superponen. Y esa superposición forma una fuerza que en grupo sería una película delgada que le da resistencia a que un objeto de menor peso logre sostenerse sobre ella. Como por ejemplo el zancudito, ¿no? Ahí está el zancudito, ¿no? Ahí está, la capa lo sostiene y esa capa es porque las moléculas están pero están restringidas que no permite que este animalito se hunda, ¿no? Entonces, la tensión superficial tiene que ver mucho con la temperatura. Cuando la temperatura aumenta, las moléculas como que se quieren dispersar, ¿no? Y al dispersarse, se abren. Entonces, cuando estas se abren, la superficie o la tensión superficial comienza a disminuir, ¿no? O sea, al abrirse las moléculas, e inclusive hasta un insecto puede hundirse. Eso siempre y cuando aumenta la temperatura. Pero cuando disminuye, las fuerzas ahí se mantienen intactas y la tensión aumenta. ¿Ya chicos? Esa sería la tensión superficial. Luego tenemos la viscosidad. Cuando hablamos de viscosidad se refiere cómo el líquido puede desplazarse sobre una superficie. Por ejemplo, si nosotros tenemos una gota de agua y una gota de aceite,
si nosotros lo ponemos ambas gotas en una superficie inclinada, ¿cuál de los dos tendrá, o mejor dicho, se desplazará con mayor facilidad? ¿Cuál de los dos se desplazará con mayor facilidad? ¿La gota de agua o la gota de aceite? ¿Cuál creen ustedes que sea? La gota de aceite. La gota de aceite, bueno, todos los líquidos tienen diferentes características. El alcohol, el vinagre, ¿no? También tenemos sustancias como la acetona, el benceno, ¿no? Y muchos más. Entonces, estos líquidos tienen comportamientos diferentes uno con respecto al otro. Pero aquel líquido que retiene, o sea, se resiste al movimiento, a esa propiedad sería la viscosidad. ¿Ya, chicos? Entonces, cuando la temperatura del líquido disminuye, la viscosidad aumenta. ¿Ya, chicos? Entonces, eso es lo que es la viscosidad. Luego tenemos la capilaridad. ¿Qué cosa es la capilaridad? La capilaridad es una propiedad de los líquidos que tienen facilidad al ingresar por conductos finos, muy finos, como por ejemplo la absorción de las raíces de las plantas cuando estas requieren del agua, ¿no? Las raíces de las plantas son tan, pero tan delgadas que son capaces de absorber suficiente agua. A esto le llama la capilaridad. La capilaridad en sí es la fuerza de la cohesión, ¿no? Que puede mantenerse dentro de un tubo capilar, ¿no? Como ustedes están observando, ahí tenemos dos tipos de dispositivos, dos tubos de ensayo, uno con agua y el otro con mercurio. Miren, los dos son diferentes, los dos. El agua, la parte superficial tiene una forma cóncava y el mercurio tiene una forma convexa, ¿no? O sea, como que se engloba la superficie, ¿no? Luego tenemos la presión del vapor. Cuando hablamos de vapores, estamos hablando, por ejemplo, del oxígeno, ¿no? El oxígeno, que se considera un gas, pero también por cálculos se puede trabajar como si fuera un vapor. De igual manera, el vapor de agua se puede trabajar como si fuera un gas. Por lo tanto, cuando hablamos de vapor, nos estamos refiriendo al vapor clásicamente que se refiere al agua. ¿Ya, chicos? El vapor del agua se genera cuando se produce la ebullición. ¿Qué cosa es la ebullición? Es el punto en el cual el agua hierve. ¿Ya, chicos? Hierve. Entonces, esto depende del tipo de líquido. Como ustedes están viendo, tenemos un gráfico donde muestra el agua, el alcohol y el éter, ¿no? Cuando aumenta la temperatura, aumenta la presión del líquido, o sea, del vapor, ¿no? Que ésta se convierte. En este caso, chicos, para la química utilizamos como unidad referencial de la presión milímetros de mercurio. ¿Ya, chicos? Entonces, eh, los milímetros de mercurio lo vamos a utilizar más en los problemas. Y acá tenemos el vapor de agua a diferentes presiones y temperaturas. Miren, chicos, ve, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos, acá, por ejemplo, tenemos 100 grados Celsius, la temperatura del agua, la temperatura de ebullición, ¿no? Entonces, en la temperatura de ebullición del agua a 100, la presión es de 760 milímetros de mercurio. O sea, miren, ustedes tienen que saber un dato muy importante que se llaman condiciones ambientales. ¿Qué son condiciones ambientales? Las condiciones ambientales son aquellos estados fijos que se pueden dar a nivel de la atmósfera. Por ejemplo, nuestra temperatura es un promedio de 25 grados,
por ahí, ¿no? Pero para los cálculos, la temperatura ambiente lo van a considerar 0 grados. Esas serían las condiciones ambientales. Hay otro tipo de condiciones que se llaman condiciones estándares. Para las condiciones estándares, la temperatura lo consideran como 25 grados Celsius y las condiciones ambientales a 0 grados. En las condiciones ambientales, la atmósfera lo están considerando como una atmósfera, ¿ya? O sea, la presión atmosférica lo consideran como una atmósfera, pero esto equivale a condiciones ambientales a 760 milímetros de mercurio, que es una unidad de la presión atmosférica. ¿Ya, chicos? Entonces, eso sería para el caso de las condiciones ambientales. Pero si el agua hierve a nuestras condiciones ambientales a 100 grados Celsius, o sea, quiere decir que el agua cuando hierve a esa temperatura, igual la presión va a tener 760 milímetros de mercurio, que equivale a una atmósfera. ¿Ya, chicos? Entonces, esta es una tabla de repente para los problemas. ¿Ya? Punto de ebullición, justamente ahí habíamos hablado. El punto de ebullición es en el cual el líquido comienza a hervir, o sea, va a comenzar a evaporarse, ¿ya? A evaporarse. Ese sería el punto de ebullición. Para el caso del agua, se considera 100 grados Celsius. Luego tenemos los gases húmedos. ¿Qué son gases húmedos? Los gases húmedos son aquellos que contienen una parte de gas seco y una parte de vapor de agua. O sea, mejor dicho, cuando hablamos de gases húmedos, se refiere al gas propiamente dicho mezclado con vapor de agua. ¿Ya, chicos? Ese se llama gas húmedo. ¿Mejor entender? Que no te confundas. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un balón de oxígeno, pero en su interior hay vapor de agua, entonces significa que este gas está húmedo. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que el gas húmedo es igual al gas seco más el de vapor. Pero como estamos hablando de presiones, entonces vamos a considerar que la presión del gas húmedo va a ser igual a la presión del gas seco más el vapor. Y acá tenemos la fórmula de la humedad relativa. ¿Cómo calcula la humedad relativa? Que se considera el HR, que es igual a la presión de vapor real sobre la presión de vapor teórico, por 100%. Pero esto lo vamos a ver de acuerdo, o yo les voy a enseñar de acuerdo a los problemas que vamos haciendo, ¿ya? Y tenemos practiquemos. ¿Ya, chicos? A ver, todos chicos en la página, todos trabajemos en la página 100, ¿cuánto? 92. 191, ¿no? 192. Ya. Chicos, tenemos que avanzar un poquito ligero. ¿Por qué? Porque mañana hay asueto y mañana toca química, así que la vamos a perder. Ya, tenemos que avanzar un poquito ligero, chicos. A ver. 1. Dice, explique las siguientes proposiciones. Dice, 1, la tensión superficial se incrementa al aumentar la temperatura. ¿Será cierto? Hemos dicho que cuando aumenta la temperatura, las moléculas se abren. Y al abrirse, la tensión superficial va a disminuir. ¿No es cierto? Pierde la fuerza que puede sostener cualquier partícula que esté encima de ella. Entonces, ¿qué sería? ¿Falso o verdadero? Falso. Verdadero. Falso, falso. Falso. Claro, la tensión superficial cuando aumenta es cuando disminuye la temperatura. Y cuando la temperatura aumenta, la tensión superficial disminuye. O sea, son inversas. ¿Ya, chicos? Falso. 2. Si se forma un menisco cóncavo, ¿no? Si se forma un menisco cóncavo, ¿ya? Las fuerzas de cohesión son mayores que la adición, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una muestra. Acá ve, convexo y cóncavo. ¿Cómo dice acá? Compara la fuerza de cohesión con la fuerza de adhesión mediante un tubo capilar. Para la fuerza de cohesión con la fuerza de adhesión.
¿Qué significa la fuerza de cohesión? Cuando las moléculas interactúan uno con respecto a la otra. Y la adhesión como que hay una repulsión. Entonces, en este caso, ¿cómo nos dice la pregunta? A ver, vamos a ver. ¿Qué nos decía? Si se forma un menisco cóncavo, no cóncavo, las fuerzas de cohesión son mayores que la adhesión, ahí sí sería verdadera. ¿Ya, chicos? Pongan ahí verdadero. 2, completa. Dice, hay un espacio, mide la resistencia de un líquido al fluir que, a ver, ¿qué sería, chicos? A ver. A ver, dice, un espacio, mide la resistencia de un líquido a fluir que, un espacio, al aumentar la temperatura. La viscosidad. La viscosidad, pues. La viscosidad mide la resistencia de un líquido a fluir. Que disminuye al aumentar la temperatura. Ya, chicos, apunten ahí. Tres, relaciona. A ver, 1, éter. Eleva viscosidad, eleva presión de vapor, baja tensión superficial. Y la 2, aceite combustible. Eleva viscosidad, eleva presión de vapor y baja tensión superficial. Bueno, el aceite combustible eleva la presión de vapor. ¿Ya? Entonces sería la 2 con la B. Y la 1, el éter, ¿ya, chicos? Apunten ahí, la 2 con la B y la 1 con la A. Eleva la viscosidad. Pasamos a la número 4. Chicos, tenemos que avanzar porque mañana ya no tenemos esta clasecita. 4. Se compara dos líquidos A y B. Dos líquidos A y B. Y se determina con la presión de vapor de A. Dice que la presión de vapor de A es mayor que la presión de vapor de B. Entonces se puede afirmar que A, la tensión de A es mayor que la de B. Si hay presión, obviamente que las moléculas van a interactuar uno con otro. Por lo tanto, sí es mayor la tensión superficial. Ahí en ese caso, la 1 son correctas. La 1 es correcta. 2. El punto de ebullición de B es mayor que el de A. La presión hace que aumente la presión. Perdón, la temperatura. La temperatura hace que aumente la presión. Entonces, si dice que el punto de ebullición de B es mayor que la de A, o sea, quiere decir que al de B le han aumentado una temperatura que es mayor que la de A. ¿Ocurrirá eso? No ocurre eso. Ahí sería falso. A es más viscoso que B, esa sí es verdadera. Entonces, serían correctas la 1 y la 3. ¿Ya? La 1 y la 3. La 1, como la presión de A es mayor que la presión de B, entonces eso hace que haya una tensión superficial mayor. Esa, la 1 es verdad. Y la A también porque al aumentar la presión, aumenta el orden de las moléculas, aumentando la viscosidad. 5. ¿Qué propiedad explica la forma esférica de las gotas? A ver, ¿qué sería? ¿Qué propiedad explica la forma esférica de las gotas? Las gotas tienen o sea, las gotas en sí son esféricas. Son esféricas. Pero ¿por qué tiene una colita? ¿Por qué se forma una colita la gota? ¿Alguien me puede explicar? A ver, por ahí. Físicamente, una gota es una esfera.
es una esfera, ¿no? Es como una canica. Pero ¿por qué nosotros lo consideramos como o que la gota tenga una colita? A ver, alguien me dice, por la fuerza de gravedad, ¿no es cierto? Entonces, ponemos ahí, ¿qué propiedad explica la forma esférica de las gotas? La tensión superficial. Ya, chicos, pongan ahí la tensión superficial. ¿Qué son fuerzas de adhesión? ¿Qué son fuerzas de adhesión? A ver, ¿quién me explica qué son fuerzas de adhesión? A ver, por ahí. La fuerza de adhesión. Es la propiedad de la materia por la cual se unen y plasman dos superficies de distancias iguales. ¿Cómo dices, hija? No te he escuchado bien. A ver, ¿me puedes repetir? No, no te he escuchado bien. Son las propiedades de la materia por la cual se unen y plasman dos superficies de distancias iguales o diferentes. Ya, ¿cuál es tu apellido? Aponte. Aponte. Ya, a ver, déjame apuntarte. Ya, a ver, déjame apuntarte. Aponte, ¿no? Sí. Ya. Ya, está bien, está bien. Está bien, está bien, Aponte. Muy bien. Bueno, en sí, la cohesión es una fuerza de atracción, pero la adhesión es una fuerza de, ¿cómo le explico? Que llega a tener una repulsión entre varias moléculas, ¿ya? Entonces ahí pueden poner la fuerza de adhesión, ahí pueden poner, es la fuerza que une, ponen ahí, es la fuerza que une, ¿ya? Cuando tienden a separar dos cuerpos. Cuando tienden a separar dos cuerpos. ¿Ya, chicos? Ya. A ver, chicos, voy a dejar compartir. Le voy a dar la asistencia antes que me olvide. Le voy a dar la asistencia. Si no me olvido y después... A ver, ¿me confirman? ¿Le llegó la asistencia? Sí, profesor. Ya. A ver, vamos a ver si nos queda hacer la número... ¿qué nos queda? La número... Profesor, 7. disculpe, ¿cómo era la número 2? Es la fuerza... Profesor, de la viscosidad. Uy, Piero, uy, te atrasaba, ¿qué pasó? Que faltaba otra Uy, ahora nos espacio en estamos blanco. atrasando. Uy, la viscosidad, ¿qué número? ¿Qué número es? Rapidito. 2. La 2, la viscosidad mide la resistencia de un líquido a fluir. Que, ¿no? Disminuye. ¿Ya? Que disminuye al aumentar la temperatura. Ya, listo. Ya, listo.
A ver, chicos, ahí tengo un problema. Se recogen 298 mililitros de gas oxígeno sobre agua a 25 grados Celsius y 644 mililitros con 80% de humedad. Hallar la masa del gas seco. A ver, vamos a ver. Tenemos que la presión, esa es una propiedad, chicos, que la presión, ¿ya? del gas húmedo, ¿ya? Del gas húmedo, ¿a qué es igual? Es igual a la presión del gas seco más la presión del vapor de agua. Ahí está, el VA. ¿De chicos? El vapor de agua. Ahí está. Pero, ¿cómo puedo hallar la presión del vapor de agua? Tengo que hallarlo. La presión del vapor de agua, ¿cómo la puedo hallar? ¿Qué nos dice el ejercicio? Nos dice que hay un 80% de humedad. ¿Ya? Hay un 80% de humedad. O sea, voy a multiplicar el 80% multiplicado ¿por cuánto? Por la presión total, que en ese caso sería 644 milímetros de mercurio. A ver, ¿cuánto sale ahí, chicos? A ver, un poquito rápido, ¿pueden operar? De repente tiene una calculadora por ahí. A ver, ¿cuánto sería? Profe, ahí dice 80% o 8%. 80%. Sino que aparece una U, profe. Sí. Sale 515.2. A ver, ¿estamos correctos? 515,2. Ese es el 80% de humedad. Chicos, ya se nos fue el tiempo, ya tenemos 2 minutos. Ya, a ver, vamos a ver si esto lo hacemos en la próxima clase, ¿ya, chicos? Esto lo vamos a hacer en la próxima clase porque ya se nos va el tiempo. ¿Ya? Es puro cálculo. Tenemos que calcular la presión de la humedad. Luego, con la presión total, lo restamos y vamos a tener la presión del gas seco. Luego, teniendo la presión del gas seco, utilizamos la ley de los gases ideales. Y ahí vamos a calcular el número de moles. Teniendo el valor del número de moles, ¿no? Utilizando el peso molecular, ahí tenemos la masa. ¿Ya? Pero, a ver, le voy a entregar más bien el Kahoot. ¿Ya? El Kahoot que les dije. A ver, le voy a dar el Kahoot, le doy en el chat. A ver, ¿me confirman? Ya llegó, profesor. Ya, a ver, ya con ese concluimos, chicos, ¿ya?